Hola, hola, muy buenas a todos, Dios te le bendiga. Qué privilegio otra vez estar aquí delante de ustedes con una perla preciosa de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos aquellos que han estado siguiendo el canal, que le han estado dando like, que se han suscrito. Sé que algunos de ustedes lo han estado compartiendo con otras personas, con sus amigos y familiares, así que apoyemos este canal, ¿cierto? Compartamos el mensaje de la palabra de Dios con amigos y familiares, con otras personas. Sé que algunos, es cierto, han contado su testimonio. Aquí tengo algunos que comentaron el video pasado. Y al final de este mensaje vamos a mencionar algunos de sus nombres y también vamos a estar orando por ellos. Así que quédese hasta el final de este video. En esta ocasión vamos a hablar un poco, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esas palabras están en Mateo capítulo 6, versículo 36, cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La pregunta es, ¿por qué Jesús nos motiva a buscar primeramente el reino de Dios? Ustedes y yo somos sinceros y debemos ser sinceros. No siempre buscamos el reino de Dios. No siempre buscamos a Dios de primer lugar cuando estamos en una situación difícil, en una crisis. Porque lo normal, lo natural es tratar de solucionar las cosas por nosotros mismos. Y cuando hemos gastado nuestras fuerzas, nuestras energías, entonces allí cuando vemos que ya no podemos hacer nada, es que nos acordamos de Dios. Pero el problema es que cuando hacemos esto y dejamos a Dios de último, somos lastimados porque por tratar nosotros mismos remediar, ¿cierto?, a la situación, nos equivocamos más, cometemos más errores, nos herimos. Si tan solo aprendiéramos a buscar a Dios en primer lugar en cualquier crisis, en cualquier situación, cuando esa se presentara, evitaríamos sufrir tanto estrés, tanta angustia, tanta desesperación y tantas heridas y decepciones. En esta ocasión vamos a explicar de qué manera podemos buscar el reino de Dios y su justicia. Si ustedes leen conmigo en Mateo capítulo 6, ese versículo está en Mateo 6:33, pero si leemos el contexto, Jesús comienza a decir en el versículo 25 de Mateo 26, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Uno podría hacerse la pregunta, ¿cómo Jesús va a pedirnos que no nos angustiemos por vuestra vida? ¿Cómo Jesús nos va a pedir que no nos angustiemos por lo que hemos de comer o de beber o por el vestido? ¿Cómo yo le puedo pedir a una madre que sus hijos se le están pidiendo alimento, que no tiene trabajo, que no sabe qué hacer, que está desempleada? ¿Cómo yo le puedo pedir a ella, no te angustie? ¿O cómo le puedo pedir a alguien que ha perdido un ser querido y decirle, no llores? Por muchas veces Jesús nos pide, no llores, no te angustie, ¿cierto? Mantente alegre. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a alguien? Jesús jamás nos va a pedir algo que es imposible hacerlo. ¿Cómo podemos entonces no angustiarnos, no preocuparnos cuando venga la crisis? Hay tres cosas importantes que dice ese texto. Lo que necesitamos para vivir, para nuestra vida, es el alimento, el agua y el vestido. Es lo que aquí nos dice. Eso es lo que los seres humanos tratamos de hacer, de perseguir, porque es la supervivencia, ¿cierto? Algunos viven vivir del diario, por así decirlo. Otros tienen un trabajo. Otras quizás viven, ¿cierto?, de las ayudas que le dan la familia, los hijos, los que ya son mayores.
Pero vamos a ver por qué Jesús nos pide que no nos angustiemos por la comida, por la bebida y por el vestido. Si ustedes van conmigo, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, versículo 27, Él habla de la comida que perece. Y en San Juan capítulo 14, versículo 13, Jesús habla del agua que nunca puede quitarnos la sed. Él le dice a la mujer samaritana, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. En otras palabras, uniendo esos dos versículos, Jesús dice, la comida perece. El agua que tú tomas, más tarde vas a tener que volver a tomarla. Y así es el ser humano, ¿cierto? Nos angustiamos por una comida, pero la Biblia dice que esa comida va a perecer. Es para supervivencia del ser humano. Nos angustiamos por la bebida, por el vestido se desgasta. El agua, cierto, el cuerpo la recibe, pero tiempo después el cuerpo quiere más y nunca nos saciamos. Lo que Jesús nos está pidiendo es que no nos angustiemos por cosas que perecen. No nos preocupemos por cosas que más tarde vamos a necesitar, sino que nos preocupemos por algo que es permanente, por algo que es constante, por algo que es inagotable, por algo que nunca cesa. Y Jesús nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, ¿qué cosas serán añadidas? El agua que necesitan, el alimento, cierto, para vivir, y el vestido para tu cuerpo. Estas son las cosas que serán añadidas. Pero resulta y pasa que Jesús ya nos enseñó en San Juan que la comida perece, que el agua que tomamos tenemos que volverla a tomar porque constantemente tenemos sed. Pero Jesús nos invita a algo que es permanente. Y ese algo que es permanente, según dice Mateo 6:33, es el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios es eterno. El reino de Dios te sacia. El reino de Dios y su justicia es permanente. La mayoría de nosotros nos aferramos a algo que perece y dejamos de lado lo que permanece y nos llena completamente. Lo que Cristo nos quiere enseñar aquí es que nosotros le demos importancia a las cosas que son eternas, que le demos el primer lugar a su reino y su justicia, y nos asegura que las cosas de menor importancia y de menos valor serán dadas a cada uno de acuerdo a su necesidad. Si ustedes van conmigo, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Analicemos esto. ¿Por qué Jesús nos invita a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque la Biblia dice que el reino de Dios y su justicia trae paz, trae gozo en el Espíritu Santo. Es un gozo que no tiene precio, ¿cierto? No hay cosa más preciosa que la justicia de Dios, que proporciona el perdón al ser humano. No hay cosa más grande que produce una paz y un gozo permanente que Cristo morando a través de su Santo Espíritu en el corazón del ser humano. Cuando Dios está en el primer lugar, todas las cosas pasarán a un segundo plano, serán añadidas. Yo voy a contar un testimonio. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá quedó viuda. Yo tenía unos 3, 4 años, ¿cierto? Pero aún recuerdo que cuando tenía unos 5 o 6 años, nosotros comíamos 2 comidas diarias, una a las 10 de la mañana, la otra a las 4 de la tarde, ¿cierto? Y a veces lo único que había que comer era arroz, el arroz solo, pero para nosotros era una delicia. Y le doy gracias a Dios porque nunca nos acostamos sin comer. Mi mamá era una mujer viuda que no tenía una fuente de trabajo, pero gracias a Dios que Él siempre proveyó. Y mi mamá y yo
siempre tuvimos un bocado de comida. Porque yo me acuerdo que mi mamá oraba a Dios. Yo me acuerdo que mi mamá dependía de la gracia de Dios. Y yo puedo testificar que la Biblia, como dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Y yo te invito a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, a que si tú tienes preocupación por la comida, si tú no tienes que vestir, si tú no tienes que comer, quizás estoy hablando de una persona que no tiene trabajo, o que tienes unos hijos, o que tiene responsabilidades y no sabe qué hacer, pues Jesús te dice que Jesús sabe tu necesidad, pero tu mayor y más grande necesidad es entregar la vida a Dios, es buscarlo de primer lugar, es confiar plenamente en Él, es depender de Él. Coloca tu confianza en Dios, coloca tu preocupación, tu ansiedad, tu estrés en las manos de Jesús y Él suplirá tu necesidad y habrá gozo, habrá alegría en tu corazón. Así que el mejor remedio para la preocupación es la confianza en Dios. Si hacemos fielmente la parte que nos toca, si damos el reino de Dios el primer lugar en nuestra vida y que Jesús esté en nuestro pensamiento, en nuestra vida, Dios nos cuidará mientras dure nuestra existencia, porque el pan pasará, como dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, porque Dios es capaz de derramar manjares del cielo, como lo hizo con Israel en el desierto, para dar de comer a sus hijos. Pero Jesús nos invita en esta ocasión a que tú coloques tu confianza en Él. Quiero agradecer a algunas personas, ¿cierto?, que han estado comentando, como Rosalía, como Ari, Yolanda, Elsa, estamos hablando de Roberto Atencio, y otras personas más que nos han estado acompañando y que nos han estado escribiendo. Le quiero recordar que estamos orando por cada uno de ellos, ¿cierto? Gracias por el testimonio, ¿cierto?, que ustedes han podido compartir. Por ejemplo, la hermana Yolanda compartió un testimonio especial. Así que si usted quiere leer ese comentario y el video, mira, aquí está, ¿cierto? Vaya al link que está aquí en la parte de arriba para mirar el video anterior y pueda también leer el testimonio de la hermana Yolanda. Quiera Dios, ¿cierto?, que derrame ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y les invito para que comparta este video, este mensaje con otras personas y se suscriba al canal, y que podamos crecer una comunidad y que la palabra de Dios pueda correr como un río, ¿cierto?, que lleve esperanza a los pueblos y a las naciones. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.